Olá, buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros en el Congreso Internacional de Comunicación, Conflictos y Cambio Social. Yo soy Raquel, soy doctora en Comunicación Social por la Universidad Jaume I de Castellón y también soy profesora en la Universidad Estatal Paulista, UNESP, en São Paulo, Brasil. Y primeramente me gustaría daros las gracias a la comisión organizadora del Congreso por la oportunidad de estar aquí con vosotros y compartir un poco de la experiencia sobre el tema de la comunicación y la paz. Y en segundo lugar, me gustaría también pediros disculpa por la pronunciación en español, como no es mi lengua materna, voy a hablar con un poquito de acento portugués. Pero bien, me gustaría empezar en ese tiempo, en estos 15 minutos que tengo, me gustaría empezar hablando precisamente sobre la violencia organizacional y la comunicación para la paz. Es decir, me gustaría empezar cuestionando y reflexionando sobre la intersección entre los estudios para la paz, la comunicación para la paz y la violencia que está presente en las organizaciones de un modo general, sean organizaciones privadas, públicas o del tercer sector, que son las instituciones que de alguna manera, según el concepto de violencia estructural de Johan Galtung, es la violencia que legitima de alguna manera la violencia que perpasa algunas estructuras administrativas, físicas y también culturales dentro de las instituciones. Entonces yo empiezo comentando sobre la pertinencia de los estudios para la paz en los estudios organizacionales. Es decir, me interesa precisamente mirar hacia la comunicación organizacional y las relaciones públicas dentro del contexto de la comunicación para la paz. Y esto significa comprender una perspectiva multidisciplinar y transdisciplinar que busca además cuestionar las estructuras que legitiman y naturalizan la violencia estructural y la violencia cultural, como ejemplo las estructuras organizacionales que de alguna manera van a naturalizar algunas violencias en el ambiente organizacional, en el ambiente de las instituciones y mediante el concepto de violencia cultural, como defiende Galtung, van a hacer con que determinadas prácticas de violencia sean concebidas de modo natural, de modo casi siempre legítimo dentro de las instituciones. Y nosotros partimos de ese punto de mirada para cuestionar la violencia institucionalizada dentro de estas organizaciones. Pues partimos entonces de las tipologías de violencia de Galtung, de las tres tipologías, la violencia directa, estructural y cultural. Pero precisamente nos interesa mirar el concepto de violencia estructural y cultural que reflejan la realidad del ambiente organizacional. Especialmente cuando miramos, estudiamos la violencia organizacional producida en el interior de las organizaciones, vamos a encontrar determinadas tipologías, especialmente la violencia estructural y la cultural, legitimada por la propia lógica organizacional, administrativa y burocrática de las organizaciones. Nosotros partimos
de los estudios desarrollados por el Núcleo de Estudios de la Violencia Organizacional de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, aquí en Brasil, denominada Nuevo, que es un núcleo que se dedica a la investigación de la violencia organizacional. Partiendo entonces de este escenario, para comprender la relación entre violencia y organizaciones es fundamental primeramente aclarar lo que entendemos sobre el concepto de organización. Me gustaría en ese momento traer una citación de Margarida Kunsch, que es una de las principales autoras investigadoras en comunicación organizacional y relaciones públicas hoy en Brasil, en América Latina y también en algunos países de Europa. Y ella va a decir que en verdad el concepto de organización está presente en la vida social, ¿no? Vivimos en una sociedad fundamentalmente organizacional, formada por un número ilimitado de diferentes tipos de organizaciones, sean ellas públicas, privadas o del tercer sector, y que constituyen parte integrante de la vida de las personas. Nosotros nacimos, vivimos, morimos, trabajamos, nos divertimos dentro de organizaciones, dentro de instituciones, y toda esta vivencia y experiencia producida en el interior de las organizaciones es fundamental para comprender el sentido y el concepto de organización en esta sociedad contemporánea. Y es partiendo de esta concepción de que una organización, ella reúne códigos culturales, valores, ideales, principios que nortean la práctica, sea profesional, cuando se tratan de organizaciones profesionales, empresas, como también organizaciones que atienden diversos fines, como organizaciones religiosas para la práctica de determinadas religiones, organizaciones direccionadas al hacer, a la diversión, al ocio, además de organizaciones de diversos fines que van a dedicarse a reunir una diversidad de elementos, de valores y conceptos que van a colaborar para la vivencia y para el desarrollo de los individuos en sociedad. Y es partiendo de eso y reconociendo, ¿no?, que como Etizioni también pone, ¿no?, como sinaliza, una vez que nacimos en organizaciones y somos educados por organizaciones, es fundamental mirar hacia estas instituciones e incluso cuestionar de qué manera ellas están legitimando y naturalizando determinados tipos de violencia que son de hecho transmitidos por la comunicación, ¿no? De hecho, es fundamental pensar y reflexionar sobre este tema justamente porque al pensar las organizaciones y el modo como interactuamos con ellas y la forma como ellas están presentes en nuestras vidas, somos educados por ellas, somos educados a mirar el mundo a través de la mirada de las organizaciones muchas veces, sea de la iglesia, de la escuela, de la universidad, de las empresas, ¿no? Somos también motivados a mirar, ¿no?, hacia esas organizaciones mediante la comunicación, los discursos que son producidos por estas propias organizaciones. Es partiendo de eso que me gusta traer esta citación de Adorno y Horkheimer en la obra Dialéctica del Esclarecimiento, en que los autores van
a traer una reflexión muy pertinente a esta discusión. Ellos van a decir, las máquinas, las armas y por fin el lenguaje son los instrumentos que legitiman la dominación. Es partiendo de esta reflexión, me gusta problematizar 3 elementos claves que son puestos por los autores y que representan el debate y la discusión sobre el papel de la comunicación en esa sociedad productiva en que hay un sistema de capital que impone una lógica productiva, al mismo tiempo que crea mecanismos de control social para legitimar su poder. Es partiendo de esta reflexión que podemos identificar 3 grandes elementos en esta situación que afectan nuestro entendimiento y percepción sobre la violencia en las organizaciones e instituciones en la contemporaneidad y que justifica el propio concepto de violencia organizacional. Pues nuestro punto de partida se basa en los conceptos de violencia estructural y violencia cultural de Galton, que son conceptos fundamentales para comprender la sociedad actual. Nosotros entendemos que estos 3 elementos que los autores traen, Adorno y Horkheimer enfatizan sobre los mecanismos, ¿no?, de dominación en la sociedad actual, las máquinas, las armas y el lenguaje, podemos interpretar que las máquinas se refieren a la violencia del sistema productivo actual, es decir, la manera como nosotros creamos y justificamos la creación de mecanismos que van a controlar el sistema de generación de riquezas en el mundo, el sistema productivo, y que necesariamente va a estar en manos de pocas personas que mantienen el control de los sistemas de producción. Al mismo tiempo, el control de las armas está en manos de las instituciones gubernamentales que detienen el control social. En el caso, el ejército, la policía, que son los mecanismos que van ante la sociedad ejercer un control, ¿no?, un monitoramiento de la sociedad. Y por fin el lenguaje, que se refiere precisamente a la industria de la cultura que legitima el sistema de control social y productivo. Es decir, yo voy a utilizar los mecanismos de la comunicación para crear productos de la cultura que van a transmitir y a divulgar discursos, valores, ideas, principios que van a direccionar y legitimar determinadas estrategias de control social y del propio sistema productivo, justificando muchas veces la explotación que los dueños de los medios de producción van a ejercer ante la sociedad, ¿no? Son mecanismos que legitiman y naturalizan la violencia organizacional, es decir, van a utilizar de mecanismos de la violencia estructural, utilizando las propias estructuras sociales legitimadas, ¿no?, por los estados, como las propias organizaciones empresariales, las propias empresas públicas, entre otras, y la violencia cultural, que va a hacerse valer de mecanismos discursivos que son transmitidos también dentro de la cultura organizacional y que van a legitimar un tipo de violencia en el ambiente organizacional. Galton va a decir que hay violencia producida socialmente bajo la forma de poderes desiguales y oportunidades desiguales,
En ese sentido, él entiende que la violencia estructural es aquella en que se identifican las víctimas, pero los agresores están ocultos por detrás de las estructuras sociopolíticas, tecnológicas y económicas que son desiguales. ¿Cómo se identifica? Básicamente se observa la violencia estructural identificando sus víctimas, ¿no? Cuando vemos una cola de parados que son las víctimas de la crisis político-financiera, o cuando vemos a huérfanos, víctimas de un sistema que no garantiza condiciones socioeconómicas iguales a todos, o aún cuando vemos a un grupo de mujeres que sufren algún tipo de violencia machista, por ejemplo, ¿no? Son todos ejemplos de violencia estructural. Pero en el contexto organizacional, ¿cómo se identifica ese tipo de violencia estructural? Esa violencia precisamente permea todas las estructuras organizacionales y es transmitida y legitimada por la cultura de la organización, por sus valores, sus discursos, sus posicionamientos. Y de ahí que se observa que la violencia estructural y la violencia cultural están de hecho relacionadas. Para que se va haciendo un poco más claro la identificación de ese tipo de violencia en el ambiente organizacional, cabe entonces aclarar lo que entendemos como violencia cultural. Segundo Johan Galtung, la violencia cultural no se identifica claramente víctimas ni agresores, pues ella está activa en los discursos sociales, en los productos culturales y comportamientos socialmente aprendidos. La violencia cultural es un concepto análogo al de violencia simbólica de Pierre Bourdieu, pues representa formas de coerción apoyadas en la armonía no consciente entre las estructuras objetivas y mentales. Partiendo de esta definición, podemos entender que en el contexto de la violencia estructural, de la violencia cultural dentro del ambiente organizacional, la comunicación ejerce un papel fundamental, precisamente porque ella reproduce, legitima y naturaliza estructuras de violencia cultural, tales como ideas, valores, discursos, posicionamientos, políticas organizacionales, prejuicios y comportamientos que son compartidos entre todos los que forman la organización. Especialmente porque se trata de un ambiente en que hay una gran cercanía entre todos los individuos que forman una organización. Para ilustrar el mecanismo de naturalización de la violencia en los ambientes organizacionales y que están relacionados con la violencia estructural y cultural, veamos algunos ejemplos. La violencia organizacional mediante la violencia estructural, precisamente porque ella naturaliza la violencia mediante estructuras físicas, administrativas o burocráticas, ¿no? Entendiendo cómo las estructuras más abstractas, como los mecanismos, los procesos administrativos y burocráticos, además de las estructuras físicas de los locales donde se trabaja, ¿no? Los locales de trabajo precisamente, pueden también ser productores de una violencia estructural contra el individuo. Y la violencia cultural, que es transmitida por la cultura de la organización, mediante valores, ideas, discursos o ideologías que son transmitidos y compartidos entre los individuos de la organización. Un primer ejemplo podemos ver en la violencia contra mujeres en el mercado de trabajo. Basta comprendermos la teoría del techo de cristal, que va a indicar cómo muchas mujeres, pese a toda la formación y cualificación que poseen,
direccionadas para su profesión, para la función que va a ejercer dentro de las organizaciones, dentro de empresas, casi siempre llegan a un determinado momento en que no van a poder ascender a puestos de trabajo más elevados, precisamente porque hay una cultura del patriarcado, una cultura machista que va a impedir que esta mujer pueda ejercer o pueda ocupar un puesto de trabajo de gestión, de liderazgo o directivo. Además de esta violencia, hay inúmeros casos de relatos de violencia vividas por mujeres relacionados al asedio sexual y moral en el ambiente de trabajo. Muchas veces sufren por parte de sus gestores directos y que presionan ejerciendo, ¿no?, una creencia o una cultura machista basada en el patriarcado de ejercer de hecho de forma coercitiva su poder e influencia junto a mujeres en puestos de trabajo que estén abajo de sus posiciones. Además de ese tipo, ¿no?, de violencia, se suele observar, por ejemplo, en la realidad de Brasil, cómo hay una gran diferencia de sueldos entre hombres y mujeres. Hay un dato de 2014 publicado en el periódico Gaceta Online y que de hecho se indica que en Brasil, en la provincia de Espíritu Santo, en la región sudeste de Brasil, que de hecho las mujeres reciben 15% menos en su sueldo que los hombres que ejercen la misma función o ocupan el mismo puesto de trabajo. Es decir, esa diferencia, esa discriminación entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo es de hecho real y es de hecho una violencia en el mercado de trabajo contra las mujeres. Un segundo ejemplo podemos encontrar con relación al miedo o rechazo a personas LGBT, ¿no? Personas lesbianas, gays, homosexuales, bisexuales o transgénero. De hecho, se observa un prejuicio contra personas LGBT en el ambiente de trabajo y también la no contratación de personas LGBT muchas veces cuando van para su primera entrevista de trabajo. Según un relatorio publicado por Center for Talent Innovation de enero de 2017, 61% de los empleados LGBT en Brasil prefieren ocultar su orientación sexual o identidad de género para colegas y gestores por miedo a rechazo, exclusión o discriminación en el trabajo. De hecho, es una realidad que se viene observando con más atención hoy en la sociedad y principalmente en el mercado de trabajo relacionado al tema de la diversidad. Un tercer ejemplo podemos encontrar con relación al prejuicio étnico-racial en empresas. Hay una gran dificultad que personas negras, indígenas o de otras etnias que no se encuadran en el estereotipo, ¿no?, en el perfil del hombre hetero, blanco, occidental, ¿no?, al enfrentar dificultades, problemas para ascender a puestos de liderazgo en empresas multinacionales. Hay un dato interesante según datos de la Investigación Nacional por Amuestras a Residencias PNAD de 2014 en Brasil. Hombres y mujeres que se declaran negros representan 60,3% de todo el aumento de parados generados entre 2013 y 2014.
los hombres blancos aún reciben sueldos 60% superiores a los de las mujeres negras, ¿no? En ese contexto, en los puestos directivos, precisamente 10,8% ocupan estas plazas apenas. Es decir, hay una gran discriminación con relación a personas que no se encuadran en ese perfil blanco, hetero, occidental, hombre, ¿no? Principalmente al pensar en los puestos de trabajo elevados, ¿no? De directivos, por ejemplo. Un cuarto ejemplo podemos encontrar relacionado a la discriminación por clases sociales. Se observa hoy dentro de los estudios organizacionales una tendencia a observar, a identificar la formación de grupos marginales, guetos, dentro de empresas que excluyen determinadas personas por su clase social, ¿no? Y excluyen del convivio, ¿no? social dentro de las organizaciones. Esa ha sido y se está observando con más clareza, principalmente porque en algunas sociedades, especialmente la sociedad brasileña, en que hay una gran desigualdad social, la discriminación por clases sociales aún es un elemento extremadamente desigual, discriminatorio, ¿no? Y objeto de violencia a muchas personas. Un quinto ejemplo podemos encontrar relacionado a la discriminación etaria dentro de las organizaciones, principalmente contra personas mayores. Ya se observa más o menos 2 décadas los estudios organizacionales la importancia de se identificar y observar los conflictos generacionales dentro del ambiente organizacional. Generaciones que van desde los baby boomers hasta la generación X, Y, Z y los millennials. De hecho, hay una gran polémica alrededor de ese tema, principalmente porque hoy la expectativa de vida ha aumentado, las personas viven más tiempo, principalmente en el contexto europeo en que la calidad de vida ha permitido que se viva mucho más tiempo, ¿no? que algunas décadas atrás, y esta realidad está modificando, transformando el ambiente organizacional, principalmente porque muchas personas deciden no jubilarse, seguir trabajando profesionalmente porque se encuentran bien o porque desean seguir, ¿no? su alguna satisfacción en términos de realización profesional. Y eso en algunas sociedades se está generando conflictos entre generaciones, entre los más jóvenes y los más mayores, especialmente en relación al hecho de que las generaciones más jóvenes están mirando hacia los mayores como aquellos que ya no están actualizados en determinadas tecnologías o no son efectivos en determinadas tareas, o también porque vienen a traer, ¿no? una situación problemática ante el tema de la seguridad social, ¿no? En algunas sociedades en las que los más jóvenes pagan, costean la jubilación de los más mayores, y eso se está creando, ¿no? un conflicto entre generaciones, al mismo tiempo, al paso que también muchas personas mayores no lo ven bien el convivio, la convivencia con las personas más jóvenes, alegando que muchos de ellos no tienen experiencia en determinadas tareas o que no saben valorar, respetar las diferencias y la propia reflexión
ante las adversidades, ¿no? Entonces, ese ambiente conflictuoso que se genera, ¿no? Esos conflictos que son producidos en las organizaciones están de alguna manera también produciendo un tipo de violencia contra las personas mayores. Un sexto ejemplo podemos indicar hacia la discriminación contra personas con deficiencia. Hay leyes gubernamentales que intentan garantizar la inclusión, pero no son totalmente efectivas, ¿no? En el caso brasileño tenemos la ley que establece que las organizaciones, las empresas que poseen más de 100 funcionarios, empleados, deben de tener un porcentaje de contratación de personas con deficiencia. Sin embargo, ni todas las empresas consiguen alcanzar ese porcentaje por inúmeras razones, principalmente por el hecho de que la inclusión de la persona con deficiencia requiere un tratamiento mucho más delicado, mucho más serio, y que también requiere un compromiso, ¿no? una voluntad por parte de las organizaciones y de su equipo para la comprensión de la dinámica de esas personas y especialmente con relación a la aceptación, ¿no? de la diversidad dentro del ambiente organizacional. Eso también viene produciendo un tipo de violencia contra las personas con deficiencia que están sufriendo el rechazo, la discriminación, el desrespeto, ¿no? en el ambiente de las organizaciones. El séptimo ejemplo se refiere al miedo al extranjero, ¿no? y el prejuicio lingüístico, que viene a ser un elemento muy observado hoy en el escenario actual, que presenta una fuerte intensificación de empresas multinacionales que trabajan con equipos multiculturales, personas que vienen de diversas partes del mundo para trabajar en el ambiente organizacional. Y hay más organizaciones que están en ese proceso de internacionalización. La realidad de las universidades actualmente representa muy bien ese escenario, ¿no? Principalmente porque en algunas sociedades que conviven a mucho más tiempo con el fenómeno de la inmigración, lo están viviendo muy intensamente, ¿no? Y ante las problemáticas alrededor de la crisis financiera, de la crisis política que principalmente Europa está viviendo, se observa además un creciente rechazo a lo que es diferente, ¿no? Al prejuicio que se tiene hacia el extranjero. Eso se está produciendo también una violencia contra personas extranjeras, contra extranjeros, también en el ambiente organizacional. Y eso se viene produciendo cuestiones éticas, reflexiones éticas que requieren un posicionamiento también por parte de los gobiernos, ¿no? de las sociedades de recepción de inmigración. El octavo ejemplo se refiere a la violencia dictatorial, podemos denominarla así, que es la violencia ejercida por empresas de comunicación que imponen determinadas pautas o políticas editoriales y que van de la mano contraria a los principios éticos de los profesionales que en ellas actúan, ¿no? Hay muchas empresas de comunicación que ante el posicionamiento o la imposición de determinadas pautas o políticas editoriales van a ejercer un tipo de violencia contra sus propios profesionales. Y un último ejemplo, aunque no se agotan los ejemplos, pero para recortar nuestra discusión, la violencia producida por la precarización y subcontratación
de las condiciones de trabajo. Se observa no ambiente organizacional jornadas intensivas, explotação da mão de obra, péssimas condições físicas para trabalho, a violência produzida por las estruturas físicas de locais de trabalho, que possuem falta de higiene, pouca iluminação, edifícios cerrados com climatização excessiva, que vão a produzir enfermidades tales como, ¿no? Por exemplo, enfermidades produzidas por el trabalho repetitivo, dolores de espalda, perda de audição, exposição a substâncias tóxicas nocivas à la salud. Há exemplo que Savvaris e Glina apresentam em um artículo, um paper publicado em 92, que vão a denunciar um caso de intoxicação por mercúrio metálico em trabalhadores de indústrias de lâmpadas elétricas em São Paulo, Brasil. Isso na década de 1990. Se observa muitas vezes que questões éticas estão a todo el tiempo se ponen, ¿no? Se enfrentan a las violências produzidas por las organizações. Es decir, las empresas, las organizações públicas ou de tercer sector tienen de hecho un papel fundamental ante la violência que estão produzindo hacia sus empleados ou hacia la sociedad. Y el posicionamiento ético, además de la comprensión de su papel y su función social ante essas problemáticas, es fundamental para desconstruir esse cenário. Lo mais grave é que as vítimas que sofrem essas violências em las organizações são silenciadas ante o poder coercitivo que as estruturas organizacionais exercem, especialmente ante o hecho de que essas organizações são lideradas por empregadores, dueños de los medios de produção, que reafirman su poderio econômico al oferecer ou negar postos de trabalho. Es decir, si tengo que trabajar, muchas veces me someto a las condiciones que sean para tener el trabajo, ¿no? Y principalmente ante el escenario de crisis financiera que vivimos, que Brasil también vive en ese momento, esa realidad aún es más grave, más problemática. Entonces, llegamos al punto central, ¿no? ¿Cómo conceber entonces la comunicación en el ambiente organizacional a fin de colaborar con esa desconstrucción de la violencia organizacional? Obviamente la comunicación no tiene la solución para todos los problemas. Sin embargo, es posible pensar en estrategias de comunicación para la paz que puedan colaborar para la transición de una cultura de violencia para una cultura de paz en el ambiente organizacional. Noleto va a decir que eso requiere un esfuerzo educativo a largo plazo. Es decir, estamos hablando en cambio cultural, en cambio de comportamiento. Y eso no se hace rápidamente, ¿no? De hecho, eso solo es posible procesualmente, pensando de hecho en soluciones a largo plazo. Hay algunos ejemplos de programas direccionados para el cambio de cultura organizacional y que se pautan en acciones de comunicación para la paz. Algunos ejemplos: programas de comunicación direccionados para la gestión de la diversidad, con creación de materiales didácticos para educación corporativa de gestores e empleados, es decir, pensado justamente para transformar, para cambiar la cultura organizacional. Divulgación de políticas de acciones afirmativas para la inclusión de personas con deficiencia. Hay programas específicos en algunas empresas direccionados para la inclusión y educación sobre el tema de la inclusión de personas con deficiencia en el ambiente organizacional. Outros programas de educomunicação
que están direccionados para las organizaciones que participan del sistema de cotas étnico-raciales, como es el caso de las universidades brasileñas, universidades públicas brasileñas, que en el caso de mi universidad, de la Unesp, en São Paulo, Brasil, ofrece cotas para la inclusión de afrodescendientes en la selectividad, en el proceso de selectividad para la entrada a la universidad. Eso es una medida, es una acción afirmativa basada en la discriminación positiva que tiene como objetivo corregir de alguna manera el error histórico relacionado a la marginalización de los afrodescendientes en Brasil que no pudieron históricamente ascender a los sistemas educacionales y a los bienes sociales en la sociedad brasileña. Otros programas de compliance corporativo, accountability, gobernança corporativa y responsabilidad socioambiental que utilizan la comunicación como medio para transmitir y transformar la cultura organizacional, como es el caso del movimiento de las empresas B, que vienen requiriendo un nuevo posicionamiento de las empresas, un posicionamiento más ético ante las problemáticas de la violencia organizacional. Además de otras acciones que están direccionadas para crear un discurso organizacional participativo, inclusivo, que visa cambiar la cultura de la violencia en las organizaciones por una cultura de paz, al desconstruir el discurso machista, también direccionado a los extranjeros, al rechazo a los extranjeros y el prejuicio étnico-racial. Así, me gustaría finalizar volviendo de nuevo a la citación que os había presentado de Adorno y Horkheimer, en que se dice: las máquinas, las armas y por fin el lenguaje son los instrumentos que legitiman la dominación. Eso, en verdad, debe de ser cuestionado, debe de ser desconstruido, principalmente porque ante la violencia organizacional es fundamental transformar el lenguaje, la comunicación, entendido como medio de control social, para un medio de desconstrucción de la violencia estructural y cultural. Es decir, necesitamos de la comunicación, de las estrategias de la comunicación para la paz, para desconstruir la violencia estructural y cultural que está también dentro de las organizaciones. Con eso me gustaría agradecer una vez más la oportunidad de compartir ese momento con vosotros. Os deseo un excelente congreso. Dejo también mi contacto, mi email, y espero que nos encontremos en otras oportunidades. Muchas gracias, muito obrigada.